Pascua de Resurrección es el tema que vamos a tocar el día de hoy en compañía de muchos hermanos que virtualmente nos siguen aquí a través de Central de las Escrituras. Esta es la clase con Benji Monroy y es un placer y una bendición, un llamado para mí poder estar con ustedes domingo a domingo. Amigos y amigas, gracias por su preferencia y gracias por dejarnos sus comentarios, sus ideas, sus testimonios para todas las personas que nos siguen a través de estas clases de Ven Sígueme. Ya tenemos aquí anotado lo que dijimos al principio que sería nuestro título. Pascua de Resurrección se levantará con sanidad en sus alas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, este que está acá y este que tienen acá de adorno en este hermoso salón de la primaria desde donde yo grabo para todos ustedes. Amigos, estamos conmemorando el momento más importante en la historia de la humanidad. El personaje, evidentemente, el hombre más importante que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Quería decirles antes de comenzar la clase que cuando hablamos de Jesucristo, lo primero que se le viene a la mente a una persona común es el momento en donde Jesucristo está en la cruz. Se vienen imágenes en donde Jesucristo es azotado, es entregado a Pilato y demás, es enjuiciado y carga su cruz hacia el Gólgota y demás. Muchas de las películas, pinturas, obras de teatro se concentran en ese que fue muy importante momento en la historia de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, aunque no negamos que ese momento fue muy importante, y aún desde antes en la oración en el Jardín de los Olivos, el siguiente episodio es aún superior a todo lo demás, que es el que Jesucristo haya vencido la muerte, el que Jesucristo haya podido luchar contra todo y contra todos para podernos brindar paz, arrepentimiento, gozo y todo lo demás que sabemos. Así que nos vamos a recentrar el día de hoy en lo que nos llama poderosamente la atención, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso porque aunque mucha gente admite que este episodio de la resurrección es importante, la película de la Pasión de Cristo termina justo cuando Jesucristo resucita. Otras películas, por poner algún ejemplo, ni siquiera llegan al episodio en donde Jesucristo se aparece a María Magdalena y luego se aparece a Tomás y a los demás apóstoles. A nivel de marketing, este no suele ser el momento en donde se absorba la mayor parte de atención de los lectores, en el caso de los libros, o de los personajes, en el caso de que sean amantes del cine. Se concentran, digo yo, en los milagros que pueden ser mucho más llamativos o en la misma crucifixión. Para eso tenemos las clases de Ven Sígueme el día de hoy aquí con todos nosotros. Los apóstoles de la antigüedad fueron valientes en su testimonio de Jesucristo y de su resurrección. Leamos un breve capítulo que vimos en el curso pasado en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 33, que dice así: Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y había abundante gracia sobre todos ellos. Los apóstoles a la muerte de nuestro Salvador Jesucristo tuvieron diferentes roles, la mayoría de ellos como organizadores de iglesias, como excelentes misioneros, en el caso de Pedro siendo el líder después de nuestro Señor Jesucristo y demás. Pero en Hechos hay una palabra clave de que los apóstoles, entre todas sus asignaciones y roles a nivel espiritual, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y abundante gracia sobre todos ellos. Si algo distinguía el mensaje de nuestro Señor Jesucristo allá en el lejano oriente, tan pronto como Él ascendió al cielo después de su resurrección, era ese principio de la resurrección. No tenemos excelentemente claro cómo concibían los antiguos profetas en el Antiguo Testamento en la palabra resurrección, puesto que la Biblia la tenemos el día de hoy, pese a que muchos han quitado partes claras y preciosas de ella. Sin embargo, ya para las alturas del Nuevo Testamento, los apóstoles ya tenían un testimonio superior de lo que era la resurrección. ¿Por qué? Porque se había presentado nuestro Señor Jesucristo allí. Así comienza la clase del día de hoy. Millones de personas creen en Jesucristo y tratan de seguirlo gracias a las palabras de ellos,
que se registraron en la Biblia. ¿Quiénes ellos? Los apóstoles. No obstante, algunas personas podrían preguntarse, si Jesucristo es el Salvador de todo el mundo, ¿por qué entonces sus testigos presenciales se limitan a un puñado de personas de una pequeña región? Vamos a iniciar con nuestros dibujos el día de hoy y nuestro Señor Jesucristo en calidad de resucitado se aparece y encontramos sus crónicas al terminar los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, evidentemente hacia los libros de los Hechos. Y Jesucristo se presenta como la persona que vino y cumplió su cometido ante el Padre y da buenas y nuevas de gran gozo a todos los apóstoles en ese momento. Conocemos las historias y las repasamos largo y tendido el año pasado en nuestro curso de Ven, Sígueme. El manual hace una pregunta muy interesante en cuanto a que si hay millones de personas que profesan la fe cristiana, o sea, el tener a Cristo como deidad superior, ¿por qué es que solamente nosotros entendemos su vida o comprendemos su vida desde algún punto de vista o desde algún lugar de la tierra, como lo es la tierra de Jerusalén, el pueblo del convenio? Muchos de nosotros hemos enseñado y hemos reflexionado acerca de que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se comunican a los del norte, a los del sur, a los del este y a los del oeste. Por un lado, amigos, tenemos la Santa Biblia. La Santa Biblia contiene el inicio de la formación de los cielos, de la tierra, del universo, la primera aparición de los hombres con Adán y Eva y demás. El Antiguo Testamento contiene esa versión del Señor bajando y dando mandamientos a un profeta tan grande como lo fue Moisés. Tenemos el convenio abrámico hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. Tenemos conquistas del pueblo de Jerusalén por babilonios y tenemos grandes reyes y profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Malaquías y demás. En el Nuevo Testamento, hermanos, entendemos perfectamente que en la parte central es el nacimiento de aquel que se había profetizado desde el principio, como lo es Jesucristo. Su vida, algunos pequeños pasajes de su vida, sus grandes milagros, sus grandes parábolas, sus enseñanzas, su ministerio y sobre todo su sacrificio expiatorio. Después de esto, hermanos, para concluir de lo que se trata la Biblia para todos nosotros, vemos a los apóstoles que eran como niños a nivel espiritual, tal como soy yo, como un niño espiritual y como ustedes también, que fueron entendiendo y comprendiendo el Evangelio poquito a poco, para después convertirse en líderes de la iglesia, como lo dijimos al principio, grandes maestros, grandes misioneros, que fueron torturados, maltratados, ninguneados, tan solo por declarar que aquel Mesías, el Emmanuel, había venido y había pagado por los pecados de usted y por mí. Así concluye la Santa Biblia. Sin embargo, como dice aquí, ¿por qué entonces sus testigos presenciales se limitan a un puñado de personas de una pequeña región? Quizá algunos de ustedes se lo han preguntado, se lo han cuestionado, incluso antes de llegar a la iglesia. Quizá si usted está en la iglesia y se lo sigue preguntando. Esa respuesta tiene un lugar en el Evangelio el día de hoy, y ya sea en el libro de Mormón. Este libro, hermanos, a diferencia de lo que cree la voz popular fuera de la iglesia, no es un invento del profeta José, no es un plagio del profeta José, no es una locura del profeta de la Restauración, no es una novela inspirada en otras novelas contemporáneas del siglo XIX. El libro de Mormón es mucho más de lo que la crítica puede imaginar del libro. Cuando todos nosotros nos hemos sumergido en la historia del libro de Mormón, entendemos que es otro testamento de Jesucristo. Dan testimonio. Y lo vimos la clase pasada. ¿Por qué tenéis que murmurar por tener más de una Biblia? O tener más de mi palabra. ¿No sabéis que hay más de una nación?
Nuestro Padre Celestial se comunicó a los judíos y también a los habitantes de las Américas. Y dice el capítulo 29 de Segundo Nefi, que lo vimos la clase pasada, que un día tendremos no solamente las palabras de los nefitas en el libro de Mormón, ni la de los judíos en la Santa Biblia, sino que un día tendremos las palabras de las tribus perdidas de Israel. Lo cual, hermanos, para los que les toque vivir en ese momento, será una gran bendición y una profecía más cumplida, por supuesto, escrita por el libro de Mormón, escrita por profetas a través del Padre Celestial y demás. El libro de Mormón es un testigo adicional y convincente de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones y ofrece salvación a todos los que vienen a Él. Además, este segundo testigo también aclara lo que significa la salvación. Cuando a usted le han comentado, preguntado, ¿por qué ustedes tienen otro libro como iglesia? Las respuestas pueden ser sin fin. Una de las respuestas que nos da el manual unificado de Ven, Sígueme para 2024 es que aclara lo que significa la salvación. Testifica de que el Cristo descrito en la Biblia es, por cierto, el Salvador del mundo, el que trae las buenas nuevas de gran gozo, el que resucita, el que así te entiende, el que permite que te caigas para que Él pueda manifestar su poder y levantarte cuando manifiestas tú la humildad suficiente. De modo que la próxima vez que le digan qué raro libro tienen los mormones, como nos dicen, hermanos, podríamos responder de manera tranquila y amable, con mucho respeto, diciendo: si crees tanto en el Cristo de la Biblia, ¿por qué tener que negar al mismo Cristo en otro libro, como el libro de Mormón? Que lo único que hace es reafirmar de que debajo del cielo la única persona a quien adoramos es a nuestro Señor Jesucristo. Y en los cielos, a su Padre, por supuesto. Gracias a Jesucristo resucitaré. Vamos a hablar el día de hoy de la resurrección y para eso vamos a comenzar a dibujar. Ya entendimos la primera parte de nuestra clase de que tanto el libro de Mormón y la Biblia testifican del Cristo. Y vamos a dibujar lo que a muchos en la primaria nos dibujaron o a muchos en seminario, hermanos, nos hicieron nuestras maestras que con mucho cariño preparaban material para poder entender. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, fueron a seminario ahí en casa o a instituto? ¿Cuántos conocieron a su pareja en esas clases? Muchos recuerdos, ¿no? Yo tengo grandes recuerdos de mis clases de seminario en la escuela de la iglesia, en la que fue la escuela de la iglesia en el Benemérito de las Américas. Y muchos de estos maestros que recordamos con cariño utilizaron estas diapositivas, estas imágenes para después utilizar presentaciones de PowerPoint y demás. ¿Se acuerdan? El espíritu y el cuerpo. Cuando un ser querido fallece, su cuerpo queda sepultado, incinerado, o a veces en partes dispersas en la madre tierra porque no pudieron recuperar el cuerpo, porque donaron sus órganos, porque miles de cosas que suceden, porque se pulverizaron, porque se quemaron y demás. Sin embargo, a todos esos casos, a todas esas experiencias en la muerte, le llamaremos cuerpo y lo pondremos aquí con una C. Esto que está entrepunteado es el espíritu que habita en nuestro cuerpo. Ese es el que va a una sala de espera, previo al juicio, previo al milenio, previo a los galardones que tendremos de acuerdo a nuestras obras, como la gloria terrestre, celestial o celestial. A la cárcel espiritual o al paraíso es donde los espíritus van previamente de todo lo que dije anterior. Así que el cuerpo queda y el espíritu se va. Para todos aquellos que han perdido a un ser querido recientemente, a un bebé que había traído tantas alegrías y que el Señor se lo llevó súbitamente. Bebecitos pequeños que no lograron ni siquiera dejar la sala del hospital en el que nacieron.
para aquellos que han perdido a su esposa, a su esposo, a aquellos que le dieron el último adiós a sus padres, después de una larga vida en la iglesia, o quizá no. A todos aquellos que se les murió su mejor amigo. Para todos ellos que han experimentado la muerte recientemente en sus vidas, piensen en ese ser querido que se ha ido y acompáñenme en la lectura. Vamos a ir a Alma 11 del 42 y al 45 y vamos a hablar acerca de la resurrección y un bagaje mucho más amplio de lo que acabo de explicar. Yo, con palabras mías, puedo decirles que el cuerpo se queda, el espíritu se va para después juntarse, pero Alma, con mucho más conocimiento que el mío, nos va a hablar a través de las palabras del libro de Mormón. Capítulo 11 de Alma, verso 42 al 45, nos da una perspectiva mucho más amplia de la resurrección. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal. Esta, cuando el cuerpo se queda. Y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. Entendiendo la primera parte de nuestra clase, después de la resurrección de Jesucristo en Jerusalén, hermanos, Él desata las ligaduras de la muerte para que todos aquellos hijos de Dios vuelvan a reunirse con su cuerpo, o sea, resuciten, dice aquí, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restauradas a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Me encanta esto, amigos, porque sabíamos que tendremos un vivo recuerdo de nuestras buenas y nuestras malas. Pero me llama la atención que independientemente de la forma en la que su amigo dejó la tierra, de que su mamá dejó esta vida, independientemente de eso, el espíritu y el cuerpo serán reunidos y los miembros, así como las coyunturas, serán restauradas en su propia forma. Me han comentado a veces, hermano, ¿qué pasa con las personas que fallecen quemadas y pulverizadas? Es verdad, hermanos, que no hay un entierro, un sepelio, un servicio fúnebre tradicional porque no hay cuerpo que enterrar en ese momento. Sin embargo, independientemente de la forma en la que el Señor permitió que ese ser querido se fuera de esta vida, se volverá a juntar un día su espíritu y su cuerpo y todo estará de manera perfecta. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas. Al estudiar la clase, hermanos, me he dado cuenta que generalmente dentro de la iglesia, o quizá en otras denominaciones religiosas, se confunde la resurrección con la salvación. El hecho de que Alma 11 diga en el verso 44 que los justos y los malvados resucitarán, no quiere decir que los justos y los malvados automáticamente se salvarán. En algunas denominaciones religiosas, las cuales respetamos mucho, se enseña que no importa lo que hagamos en la tierra, el Señor nos dará algunos azotes y nos dejará pasar a su reino. Y disfrutaremos del gran banquete de la cena del Señor. Sin embargo, gracias al libro de Mormón, aquellos conceptos que no puedan estar demasiado claros en la Biblia o en algún otro lugar, el libro de Mormón suele ser ese voto de calidad para poder entender y razonar mejor cierto pasaje o cierto conocimiento de las Escrituras. Un malvado resucitará, pero eso no le garantiza la salvación. Igual a un justo. Un justo tiene ganada la resurrección gracias a la expiación de Jesucristo. Pero son sus obras
mas la gracia del Señor en un juicio justo de parte del Padre y del Hijo, quien le otorgarán un galardón justo y sano para él en ese momento. No es gracias a la resurrección que todos tienen la salvación automática. Vale la pena, hermanos, poder reflexionar estos conceptos ahí en casa. Una cosa es la salvación y otra cosa es la resurrección de los muertos. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levantará como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte. Sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más. Por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción otra vez. Este pasaje de Alma 11:45, hermanos, debería de llenar de esperanza a todos aquellos a los cuales se nos ha adelantado un ser querido. Un día, hermanos, no volveremos a llorar a los pies de un ataúd. Un día, no volveremos a estar reunidos otra vez para despedir a esa hermana que se fue en la pandemia y que irradiaba felicidad, fidelidad y demás. Un día, hermanos, no volveremos a llorar tras ver la foto de nuestro esposo o nuestra esposa que ya se fue. Ya imagino el rostro de muchos de ustedes, hermanos, en este momento, suspirando, ¿no? Hay gente que ha sido tan tocada con los fallecimientos de las personas, hermanos, que han manifestado que nunca lo podrán superar. Hay gente incluso en la ciencia que dicen que las muertes nunca se superan, se van sobrellevando y demás. Sin embargo, independientemente de lo que crea la gente, hoy en día, o usted, dice el libro de Mormón que un día este cuerpo mortal se levantará como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más. Los fallecimientos dentro de la iglesia incluso son dolorosos, con diferente perspectiva, pero duelen. Ahora, fuera de la iglesia, hermanos, suelen ser catástrofes. Porque el que no conoce la Biblia y el libro de Mormón o los otros libros inspirados por el Señor, creen que se ha acabado todo. Lloran amargamente. Algunos de la depresión intentan quitarse su propia vida, porque no le encuentran sentido a la permanencia en la tierra, pues no conocen el plan del Señor todavía. Sin embargo, para todos aquellos que me ven hoy en día y que hemos experimentado ese fallecimiento cercano o de algún amigo o de algún maestro que dejó huella con nosotros o demás, hermanos, un día no se va a sufrir más. Y ese cuerpo que quedó en la tierra, en el estado que haya quedado, y ese espíritu, a donde haya ido, ya sea a la cárcel espiritual o al paraíso, regresarán para ser juzgados con justicia y con amor por parte de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. ¿No es grandioso eso? Vamos, es maravilloso. Continuando con la clase, dice, también podríamos anotar cómo esas verdades acerca de la resurrección influyen en nuestras acciones y en el modo en que nosotros vivimos nuestra vida. Dado que dijimos en un principio, hermanos, que la salvación y la resurrección no son lo mismo, que son cosas totalmente diferentes, dado que ahora en la clase volvimos a rectificar o volvimos a entender, mejor dicho, lo que es la salvación y la resurrección, ¿de qué manera entender este concepto nos ayuda a vivir en nuestro día cotidiano?
en nuestras labores, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la iglesia misma. No crean que el Señor nos dejará hacer lo que sea para después llevarnos a la gloria celestial. Se traicionaría a sí mismo nuestro Padre Celestial, cosa que no va a suceder. Asimismo, amigos y amigas, los que decidieron seguir una vida desenfrenada y alejada de la doctrina del Señor, aún el Señor permitirá, que su cuerpo y su espíritu se junten para entonces tenerlos de frente, que nunca más vuelvan a morir y entonces poder ser juzgados y soportar una gloria indescriptible que es la gloria de la presencia de nuestro Padre Celestial y de su unigénito. Dado eso, hermanos, vale la pena esforzarse. No habla de personas ultra perfectas y personas sin mácula que nunca hayan cometido un pecado. Hemos repasado primer Nefi y segundo Nefi y estamos a punto de entrar a Jacob, hermanos, y no aparece todavía ningún ser perfecto. En la Biblia, tampoco con excepción de Jesucristo. Ese Jesucristo aparecerá un poco más adelante en el libro de Mormón, en tercer Nefi como un ser resucitado. Sin embargo, si Ley, si Nefi, si Sam, si Jacob, si José, si la esposa de Ley y sus hermanas tuvieron la necesidad de arrepentirse, ¿cuánto más nosotros? Con todo y eso, hermanos, vale la pena seguir adelante. ¿A que sí? Dice más adelante, ¿de qué modo mi vida es diferente debido a que Jesucristo resucitó? No acabaríamos nuestra clase si expresásemos todos los agradecimientos y las ventajas de la resurrección de Jesucristo, que aparece en la Biblia, y que también lo vamos a ver después, por allá de octubre, en el libro de Mormón. Lo vamos a ver. Y mientras ese relato aparezca con nosotros en la clase, me encantaría que ustedes nos dejaran algún comentario en este video respondiendo a la pregunta ¿de qué modo mi vida es diferente debido a que Jesucristo resucitó? No hay una única respuesta. Estas pueden ser diversas, hermanos. Puede significar una cosa para un niño que nos vea, para un joven que nos vea, para un retornado de la misión o hermanos entrados en años. Puede tomar diferentes sentidos de acuerdo a nuestra etapa, a nuestras pruebas que estemos viviendo, a nuestra edad, a lo que sea. Me encantaría poder responder cada uno de esos comentarios. Hermanos, muchas gracias por eso. Vamos a dirigirnos al Nuevo Testamento hablando de la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 24, verso 15, que dice así: teniendo esperanza en Dios que ha de haber de resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, la cual también ellos tienen. El tema de la resurrección, amigos, no es un tema aislado. Con la resurrección de Jesucristo es un tema que se siguió predicando, como lo dijimos al principio de la clase. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, la cual también ellos tienen. Así que vale la pena reafirmar estos conceptos para poder tener este conocimiento un poco más claro. ¿Está bien? Jesús tomó sobre sí mis pecados, dolores y debilidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases de a mí Jesucristo no me entiende? Otros hemos escuchado expresiones como a mí Jesucristo creo que ni me quiere. Otros hemos escuchado las desafortunadas expresiones de Dios no existe o Jesucristo no existe, lo que sea. Cuando el hermano de Bensigue me dice que Jesús tomó sobre sí mis pecados, dolores y debilidades, en pocas palabras y traducido al español moderno, hermanos, es Jesucristo entiende todo lo que me pasa. Jesucristo es capaz de ayudarme en cada vicisitud de mi vida, en todas las cosas. Una expresión infinita, creemos en una expresión infinita. Si creemos en ella, entonces creemos que Jesucristo experimenta todos los dolores posibles en ese momento en el huerto de los olivos. Para muestra, vamos a Mosía 3:7, que dice: he aquí sufrirá tentaciones, dolor en el cuerpo, hambre, sed, fatiga o cansancio.
aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de dar un discurso en la iglesia, y incluso hay hasta un término científico para las personas que sudan sangre en su cuerpo. Una de las teorías de los científicos hoy en día, del origen, del por qué gente suda sangre, en igual de lo que conocemos como sudor, hermanos, viene por causa de grandes angustias y preocupaciones, dolor intenso. Cuando esas teorías se pueden corroborar con el libro de Mormón, toman mucho más sentido. Algún día sabremos si esa teoría es correcta o no. Sin embargo, hermanos, lo que sí sabemos que pasó y que es correcto es que el Señor experimentó tentaciones, dolor, cansancio, desánimo. Experimentó la depresión, la ansiedad, el rechazo, el bullying, todo lo que alguien puede experimentar hoy en 2024. Hermanos, Jesucristo ya lo vivió. Si usted en algún momento fue discriminado en su salón de clases cuando era pequeño, por la forma en la que usted hablaba, o su tono de piel, o su ropa trozada, hermanos, Jesucristo lo experimentó. Si usted ha llegado a casa cansado, alguien estuvo más cansado que usted. Yo me he quejado de muchas cosas en mi vida, malamente. Y Jesucristo, hermanos, no se quejó. Uno hubiese pensado que después de que Jesucristo, tal vez un poco temblante, se levanta para ver que sus apóstoles, a quienes les había dicho que no se durmieran, se durmieron. Uno hubiese pensado que ya había quedado todo. Que Jesucristo ya había repartido los sacramentos, ya había efectuado un montón de milagros, había dejado un excelente testimonio ferviente, anclado al Evangelio. Y después de lo más importante, que fue la expiación en el huerto de los olivos, hubiese pensado uno que ya había quedado todo, hermanos, pero lo que venía iba a ser humillante y denigrante para el Hijo, para el Rey de Reyes. Venían los maltratos de parte de Roma, de parte de los fariseos, de gente que se acercó a escupirle, de los azotes de la corona de espinas, de cargar el travesaño, de los clavos en las manos y en los pies, de preguntar al Señor dónde estás, ¿no? Y todo eso. Hermanos, la situación no había terminado en el Getsemaní. ¿Hasta dónde llegaba el amor del Salvador, que fue paciente todavía, esperando ese día para exclamar consumado es? Y aún después en la resurrección, y todavía, hermanos, después de haber ido a predicar a los espíritus encarcelados, de acuerdo al libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, no quedó terminado todo. Regresó y dio testimonio de que él había regresado y que estaba dispuesto a que la gente le tocara las marcas para que entonces su testimonio quedase consumado por completo. A veces uno, en nuestra mente o en mi mente pequeña, hermanos, no he llegado a comprender el gran amor que tiene mi Señor Jesucristo por mí, por mi familia, por la iglesia, por aún los que lo crucificaron o los que lo niegan o lo insultan. Repasar las lecciones de Ven, Sígueme nos ayuda a recordar el infinito amor de nuestro Salvador, Jesucristo. Si nos adelantamos en Alma, hermanos, nos dará otra perspectiva de la expiación. Alma capítulo 7, verso 11 y 13, los invito para que me puedan acompañar en la lectura en Scripture Plus o en Biblioteca del Evangelio. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice:
tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación, y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Dijimos en su momento, en el curso pasado de Ven, Sígueme, Nuevo Testamento, que cómo es que un Dios justo, amoroso y lleno de bondad dejó morir a su Hijo predilecto a favor de aquellos que algunos ni siquiera iban a creer en él. Y una de las claves las vimos en ese momento y la estamos repasando hoy en día, otra vez en nuestro curso del Libro de Mormón. A fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, que sus entrañas sean llenas de misericordia. Nuestro Padre Celestial es verdad que permitió que Jesucristo fuese torturado, maltratado, con un propósito, hermanos, que solamente Cristo y Él entendían perfectamente en ese momento, que era que las entrañas del Salvador, cuando hablamos de las entrañas, es de las venas, de la sangre, reclamase misericordia, que supiese lo que la misericordia significaba realmente. Y después, unas horas antes, en el jardín de Getsemaní, sufrir o experimentar el odio, la burla, la fatiga, las tentaciones y demás, a fin de poder socorrer a su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. En pocas palabras, hermanos, si Dios no hubiese permitido que su Hijo sufriera, Jesucristo no hubiese podido entender cómo socorrer al que iba a venir después a pedirle ayuda. Dicho de otra manera, Jesucristo experimentó y adquirió toda la experiencia en cuestión de minutos o de horas quizá, para poder ayudar a Benji cuando Benji se hinca en su cuarto para pedir perdón, sabiduría y demás. Así de grande y perfectamente diseñada fue la expiación para después la resurrección de Jesucristo. Lo habían pensado de esa manera, hermanos. No solamente es una escena trágica en una película, la expiación. Es un acto de amor del Padre Celestial para que Jesucristo consumase su conocimiento y su experiencia. Y entonces poderle orar para siempre jamás a Él, diciéndole: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, necesito que me ayudes. Y entonces Jesucristo tiene toda la experiencia para ayudarle a usted y a mí. Así de perfecta es la expiación de nuestro Señor que estamos conmemorando en esta semana de Pascua. Y que nos llena de alegría y que nos llena de esperanza y de satisfacción. Jesucristo puede purificarme y ayudar a perfeccionarme. Se podría decir que el Libro de Mormón es un relato sobre personas que cambiaron gracias a la expiación de Jesucristo. Cierto, ¿no? Algunas historias vienen a su mente de personas que cambiaron gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Yo repasé algunas allí. El pueblo del rey Benjamín experimentó un cambio de corazón después de que Benjamín, el rey de los nefitas, terminara su discurso. Osesrom, alguien que estaba negado a creer en el Cristo, creyó y testificó de él. Pero seguramente más de uno de los que me están viendo el día de hoy pensaron en Alma Hijo. Alma Hijo fue una persona la cual llevó una vida que se parece mucho a la mía y a la de cualquiera de ustedes, que en algún momento, hermanos, nos creímos que lo sabíamos todo, nos creímos que no hacía falta ir a la iglesia y demás. Aquí le voy a poner Alma Hijo.
Y a este también le podríamos agregar a los hijos de Amosías. Pero cuando digo alma hijo, hermanos, podremos entender a qué historia nos vamos a referir ahora. Y el libro de Mormón nos invita a poder reflexionar cómo es que Alma, aquel que iba de iglesia en iglesia diciendo que no había Cristo, aquel que se había confabulado con los hijos de un rey como Mosías, siendo ellos una familia muy importante dentro de la iglesia y en la comunidad en la que ellos vivían, se dedicaron a entregar su vida, sus energías y demás al pecado. Un día, hermanos, Alma testifica que después de días de angustia y de sentir las cadenas de la muerte muy cerca, hermanos, Alma llegó a tener un testimonio de que a aquel al que él había negado por mucho tiempo realmente existía. ¿Saben qué, hermanos? Eso sigue pasando. Comentaba yo con unos amigos recientes que nos pone muy triste cuando alguien habla tan mal de la iglesia. Cuando aquellos otros que no les interesa el tema hablan mal de un Dios o hablan mal de los hijos de Dios o demás. Y eso nos llena de tristeza y demás. Incluso a algunos los hace dudar cuando escuchan y ven a otros con todo el coraje hablando mal de lo que alguna vez los hizo feliz. Pero a pesar de esa angustia que podemos experimentar nosotros, hay miles de historias, hermanos, de gente que no le importó absolutamente nada en su vida, que se entregó al alcohol, a las drogas, al robo, a la mentira, a estafar, a abusar de los demás. Y en el hecho de muerte, hermanos, sintieron un pesar de que la fiesta había acabado y de que había llegado el momento de entregar cuentas. A otras personas, hermanos, gracias a que cuentan sus historias, han confesado haber llevado una vida desenfrenada y después de un trágico accidente haber sentido la mano del Señor cerca para cambiar por completo. Platiquen o conversen, charlen con algún misionero y pregúntenles alguna experiencia espiritual que les hayan compartido sus conversos. Tal vez usted que me está viendo era una persona a la que no le interesaba nada en la vida. Y un día llegó un rayito de luz y cambió. Personalmente, hermanos, la muerte de mi padre física me cambió la vida. A pesar de que no he llegado a ser el hombre que mi padre esperaba, el cambio comenzó a raíz de un dolor profundo que fue el saber que no iba a ver más a mi padre. Y yo lo he podido comentar con mis líderes religiosos o con amigos y seres queridos o incluso ahora con ustedes. La muerte de mi padre no me hizo perfecto, me hizo reflexionar. Y cuando un ser humano reflexiona como yo, hermanos, comenzamos nuestro proceso de cambio. Una verdadera conversión. Entendemos la expiación mucho mejor. Entendemos que la resurrección es la esperanza de podernos juntar otra vez con nuestro Creador o como familias eternas. Y así muchos de los que me ven, hermanos, podrían reflexionar que como alma hijo, un día el Señor llamó y los limpió de sus pecados. Los limpió de sus viejas costumbres. Pregúntenle a Saulo de Tarso si eso no es verdad. ¿Quién iba a dar un peso por Saulo y por alma hijo? $1, un sol. Nadie, hermanos. Nadie daba un centavo por alma hijo. Pero un día vino el Señor, gracias a su expiación, le hizo sentir un dolor profundo y alma
En mi punto de vista particular, hermanos, ustedes podrían tener otro punto de vista. Se convirtió Alma en el mejor misionero del Libro de Mormón. Fue con Amulek y se convirtieron en una dupla imparable. Estuvieron a punto de morir, encarcelados, quemados, y el Señor los libraba. Y seguramente, aunque no lo dice tan explícitamente en la narración del Libro de Mormón, hubo mucha gente que vino y se burló de ellos diciendo: ¿no fuiste tú el que me sonsacabas a la fiesta y al alcohol y a las mujeres y a la vida desenfrenada? Y ahora vienes y me dices que hay que arrepentirme porque si no, Dios un día va a venir y va a ejercer justicia. Alma soportó todo el escarnio y burlas de sus ex amigos. Seguramente. ¿Lo han experimentado ustedes? Habrá algunos que les diga: me da pena mi vida pasada. Hermanos, que no le dé pena más. Su vida es un testimonio de que Dios cambia el corazón de la gente. Levante la cabeza. Basta de llorar. Basta de flagelarse. Que su vida en el pasado es un testimonio de que se puede cambiar. No importa cuántas veces corrió a los misioneros de su hogar. Estuvo mal, estuvo pésimo. Lo importante es que un día le habló a los siguientes misioneros y les dijo: Élderes, perdón, estoy listo. Eso es lo más importante, porque el Señor no vio quién eres. Ve lo que puedes llegar a ser. Ese es el Señor que conmemoramos en esta Pascua de Resurrección. Basta de creerse indigno para poder regresar a la iglesia, hermanos. Los testimonios de Alma, de Saulo de Tarso y el de cualquier otro hermano que se identifique con esos relatos, hermanos, son un ejemplo de que se puede cambiar. Ahora mi exhortación final en esta clase es: si cometiste adulterio, ¿puedes venir a la iglesia? Claro que puedes. Si has caído en las garras del alcohol, de los juegos de azar, de las apuestas, de la pornografía, de los videojuegos, de la adicción a las redes sociales y demás, ¿puedes venir a la iglesia? No solo puedes, debes venir a la iglesia. Debes venir a la iglesia de Jesucristo. Debes venir al Salvador. Si te has divorciado 4 veces y piensas que el matrimonio no es para ti, date una oportunidad que Jesucristo nos las da 70 veces 7. Y no eres un fracasado o fracasada. Hermano, véame, usted no es un fracasado. Usted no ha fracasado aún. Porque estas clases, la primera presidencia de la iglesia las ha diseñado para que la llama de la esperanza renazca en su corazón. Abra las Escrituras, le pida perdón al Señor y comience su vuelta al Evangelio. Hermana deprimida, que se ve al espejo y no se gusta. Hermana, usted es grande en la vista de Dios. Todos los jóvenes que me ven, si es que me ve alguno, y se considera una persona poco atractiva o impopular o anticuada porque sus papás los llevan a la iglesia en los domingos. Jóvenes, ¿qué importa lo que diga la gente? Yo lo digo fácil porque a lo mejor no me está pasando directamente, pero lo tengo que decir. Lo que importa es lo que Dios piense de ti. A la gente que esté luchando con su peso y al verse en un espejo se aborrezca. O gente muy delgada que quisiera tener otro cuerpo y no se acepte. Amigos, usted vale. Para los que se quedaron sin brazo, sin piernas,
para los que ya no hablan o ya no ven. ¿Es usted menos que los demás? No, no lo es. Un día resucitaremos y ese brazo perdido llegará como en las caricaturas y estará ahí otra vez. Aquellos que no ven y que solo recuerdan en su mente el rostro de sus padres, volverán a ver. En esta Pascua de Resurrección, hermanos, la inmensa expiación de nuestro Señor Jesucristo, culminada en la resurrección, brinda esperanza a todo aquel que se considere indigno, a todo aquel que piense dejar la iglesia, aquel que esté desanimado y que diga ya no vale la pena nada. La Pascua de Resurrección trae la esperanza por medio de aquel que se sobrepuso a todo lo que hemos hablado hoy, a la no aceptación, al bullying, a la ansiedad, a la depresión, al quererse morir, y entonces vencer todos esos tentaciones, miedos, pesares y demás, para hoy entregarnos una clase como la que hemos visto el día de hoy. Hermanos, mi nombre es Benji Monroy y he sido puesto como maestro aquí por una inspiración del Señor. Eso no me convirtió por arte de magia en el mejor maestro, ni lo soy aún. Esta no es la mejor clase porque yo lo diga. Pero lo que sí sé, hermanos, es que lo que se ha hablado con imperfección, como lo he hecho hoy, el día de hoy, es la palabra del Señor. Y a eso me aferro. A que un día el Señor secará mis lágrimas y las de ustedes también. En el nombre de Cristo. Amén.